María González Grané, licenciada en Psicología y también directora del Centro Sabia Vida, Psicología de Salud Integral Perinatal. Exacto. María, bueno, bienvenida, ¿cómo estás nuevamente? Gracias a ustedes por la invitación, es un placer poder visitarles en Casita Nueva. En Casa Nueva, bueno, los dos hemos estrenado espacio y Casa Nueva. Exactamente, qué bonito Así eso. que eso está lindo, se vino bien este año, por lo menos en los proyectos que tenemos ahí en compartido. Enhorabuena. Bueno, María, te convocamos acá porque siempre nos pareció muy interesante poder charlar con vos sobre estos temas que son muy importantes y que debieran estar constantemente en la opinión pública, en los medios de comunicación y poder acercárselo, ¿no? a la sociedad constantemente. Hoy vamos a hablar sobre depresión postparto. Recién hablábamos fuera de aire y yo te comentaba una situación que, bueno, lo comenté hace minutos también sobre un caso acá en la provincia de Río Negro de una mujer que se encuentra desaparecida y que, bueno, se está haciendo todo lo posible poder encontrarla. Y familiares y gente cercana que está también en la búsqueda comentaban sobre su situación personal, donde se estaba atravesando una depresión postparto muy aguda. Y se comentaba y se hablaba mucho esto, ¿no? La falta de acompañamiento, de contención que habría tenido esta mujer. Y a mí, leer ese caso, escuchar las palabras de quienes comentaban esta situación, me hizo como una alerta de decir, bueno, ¿qué tanto se está hablando y se está abordando este tema? Particularmente en la provincia, pero digamos en general en la sociedad, ¿no? ¿Querés que comencemos por ahí? ¿Cómo ves vos la situación? ¿Se habla? ¿No se habla? Esto es importante, ¿no? Que podamos hoy en un medio tan significativo como el de ustedes estar hablando de salud mental perinatal y sobre todo de depresión postparto, ¿sí? Sí. Que es algo que no solamente de lo cual no se habla, sino que o está muy invisibilizado o de manera errónea a cuestiones que no son depresión postparto se les llama depresión postparto. Claro. Entonces, de repente, a ver, como para poner un poco de mayor claridad en esto, luego de un nacimiento, luego de un parto, también si estamos ante una situación de duelo perinatal, por supuesto que la persona que acaba de parir, que pasó por una gestación, va a transitar por momentos emocionales muy significativos, donde puede haber, por ejemplo, ambivalencia emocional, esto de sentirse alegre y triste de manera como muy variable, episodios de llanto, sensación de, bueno, emociones, por ejemplo, de culpa, esto de no sé si lo voy a hacer bien, si lo estoy haciendo de manera correcta, tengo miedo de no hacerlo de manera adecuada. O sea, son cuestiones esperables por un proceso de adaptación, en lo cual, como decía recién, puede haber llanto, puede haber angustia, puede haber melancolía, y a veces eso de manera errónea se le coloca el nombre de depresión postparto. Entonces, a veces al espacio de consultorio llegan mujeres ya con la etiqueta colocada en la frente de depresión postparto, y claro, si una persona siente que tiene depresión postparto, eso va a influir en el vínculo con el bebé, puede influir en la lactancia. Entonces es muy importante que las y los profesionales que acompañamos a las personas en estos procesos vitales podamos tener formación sobre lo que es la depresión postparto, sobre lo que no es depresión postparto, para poder acompañar de manera adecuada. Y también a nivel familiar, ¿no? Es muy importante y muy significativo, porque si no, a veces desde el otro extremo se naturaliza el malestar. Está llorando es porque el puerperio es así, o está triste, no, porque en el puerperio está bien, o no se levanta de la cama, es por las hormonas del posparto, ¿no? Entonces se naturalizan cuestiones y se les echa la culpa a las hormonas de muchas cosas que en ese punto podrían sí ser indicadores de depresión posparto, ¿sí? Teniendo en consideración que vamos a ponerlo en los fríos números matemáticos, que de 10 personas que tienen los criterios o los síntomas para diagnosticar una depresión postparto, solamente 2 son diagnosticadas. Y de esas 2, potencialmente una con mucha red de sostén y acompañamiento hace un proceso psicoterapéutico, ¿sí? También está esta cuestión del enorme estigma sobre la psicología, sobre lo psicopatológico, los psicofármacos, que como que acabas de tener un bebé que está sano, que es hermoso, que es divino, que es precioso, vas a estar triste, no podés, ¿no? Claro, en esa situación en particular, ¿no? Esto, ¿no?, que estamos hablando, digo, influye un montón el contexto y todo lo que nosotras como mujeres o personas gestantes han recibido cotidianamente durante muchos años el qué es ser madre y cómo una debe sentirse
al ser madre, ¿no? Absolutamente, y también qué es un bebé, qué es una familia. Claro. Entonces es muy importante también trabajar de manera comunitaria sobre esto, que cómo podemos acompañar a una persona que sí puede estar sumamente feliz porque acaba de tener un bebé, pero eso no quita que hayan emociones que a veces son propias de un proceso adaptativo y en otras circunstancias implican algunos indicadores como propios de la depresión posparto, que ya lo vamos a ir charlando, y lo cual requiere, en el mejor de los casos, no solamente acompañamiento profesional, sino acompañamiento familiar. Y a veces es más probable que un profesional de pediatría, de enfermería, un profesional de otras áreas que no son del área de salud mental en sí, puedan darse cuenta y advertir algunos indicadores y sugerir una consulta psicológica temprana, ¿sí? Lo cual, por supuesto, que va a ser un gran factor protector, porque no da lo mismo una depresión posparto avanzada que una depresión posparto cuando está recién en los principales o incipientes indicadores, lo cual, por supuesto, también va a colaborar en el proceso de bienestar de la persona, del vínculo con ese bebé. Y volvamos a esto que decía recién, también en aquellas situaciones de duelo perinatal, ¿sí? Porque la depresión posparto no es solamente algo que se da en personas que gestaron, que parieron y que hay un bebé, sino un bebé vivo, sino también en estas experiencias de vida tan complejas como los duelos perinatales, en los que también puede haber depresión posparto. Y que también poco se habla, ¿no? Que absolutamente. También depresión posparto en interrupciones gestacionales, ya sea voluntarias o ya sea espontáneas, fisiológicas. Bueno, esto también de empezar a ponerle nombre a otros procesos vitales y a deconstruir un poquito esta idea romantizada de que la lactancia es algo fácil, de que el puerperio es algo fácil, de que el embarazo es algo muy llano y muy bonito y que nace el bebé y somos todos felices. Exacto, me gusta eso porque es como un breve repaso de lo que realmente sucede cuando una elige ser madre o es madre, pasa esas situaciones, ¿no? Y que una misma también se pone eso y llega a asumir eso de que no, ¿cómo me voy a sentir así si acabo de ser mamá y yo lo elegí? Y pasa mucho que, nada, esos lineamientos sociales que una fue recibiendo cala muy hondo. Exacto, y eso hace a veces que las familias acompañen de una forma o de otra. A veces como profesional me veo en esto de, sugerir el acompañamiento familiar y familias que no entienden por qué tenés que ir a un psicólogo y ni qué decir cuando se nombra o la palabra que parece como la palabra que no hay que decir, psicofármaco o psiquiatra, ¿no? Total. Lo cual también es algo muy importante, lo charlábamos fuera de aire, que el acompañamiento en psiquiatría durante el embarazo, el momento del parto, en el posparto, requiere de un profesional o una profesional psiquiatra con especialización en perinatalidad, porque no es lo mismo. En función de eso, por ejemplo, a veces para la depresión posparto, no en todas las circunstancias, es necesaria una medicación. Pero no da lo mismo que esa medicación sea prescripta por un profesional que no tenga formación en psiquiatría perinatal que un profesional que sí lo tenga. Entonces es muy importante también, y es algo muy llamativo que en Argentina, de hecho las psicólogas perinatales, y digo las porque es así en términos de estadística, somos relativamente pocas, y psiquiatras perinatales aún más contaditos y contaditas con los dedos de la mano. Sí. María, te quería hacer una consulta porque, a todo esto, como bien decía Dai, un poco iniciamos o dijimos volvamos a hablar de estos temas, que ya lo hemos hablado quizá en alguna oportunidad, por lo que le pasó a esta chica de Catriel, Ruth Cisterna. El otro día, o antes de ayer, el hermano publicó en redes sociales, dice: lamento no haberte escuchado, lamento no haberle dado la importancia que se merecía. Digo, ¿cuáles son las señales, te consulto, con las que podemos identificar? ¿Cuáles son las preguntas que más o que son más recurrentes de las mujeres que están pasando? Preguntas o manifestaciones más recurrentes como para decir, hay que prestar atención, o con qué la podemos o qué podemos decirle o hacer para acompañarla mientras inicia el proceso. Exacto, muy importante, Adrián, esa pregunta. Vamos a llamarle a estos indicadores, ¿no? Entonces hay un cambio en las principales dimensiones de la vida. Por ejemplo, en la alimentación. Hay inapetencia, dejar de comer, o voracidad, comer cualquier cosa, inclusive cosas que no son comidas.
como cartón, papel. Entonces empiezan a aparecer estos indicadores como en la alimentación también. En el sueño se altera el patrón del sueño, hay insomnio, pero no es porque no duermo porque el bebé se despierta cada rato, sino inclusive cuando el bebé duerme, la persona que acaba de parir no puede conciliar el sueño. O si no, la hipersomnia, le cuesta mucho poder despertarse, y cuando se despierta, después de haber dormido, no siente que haya descansado, es como un dormir sin descansar, ¿sí? Se altera también cuestiones, o modifican, mejor dicho, cuestiones vinculadas con las emociones. Pueden aparecer emociones como la culpa, emoción de reproche, emociones que van en escalada. Primero es una tristeza, un poco incipiente, y bueno, va haciéndose más intensa hasta hacer una melancolía, que es una tristeza más intensa, más profunda, y luego ya emociones más vinculadas con lo depresivo. Pero hay una otra cuestión también que tiene que ver no con el descuido, sino con no tener restos de energía física y emocional para el propio autocuidado. Que no es lo mismo decirle a una persona, te estás descuidando, a decirle, no, hay un cuidado consciente. Esto de que la higiene, por ejemplo, pasa a un segundo o tercer plano, no hay registro de si que comió, que no comió, a qué hora lo hizo. Y hay una pregunta fundamental que es aquella que realizamos en los espacios psicoterapéuticos, porque una persona puérpera puede llorar mucho por culpa, por muchísimas cosas, y cuando le preguntamos por qué llorás, la persona con depresión posparto por lo general nos dice no sé. ¿Sí? La persona que está transitando una adaptación puerperal, que es lo esperable luego de un parto, te dice porque soy una mala madre, porque no me sale, porque me siento la peor de todas, porque yo pensé que era fácil, etcétera. Es decir, le puedo poner un porqué a ese llanto. La persona que está transitando depresión posparto no puede ponerle un porqué a ese llanto porque no hay una conexión con eso que le está pasando, ¿sí? Entonces, y a su vez algo muy significativo, que es la variable tiempo. A medida que van pasando los días, todos estos indicadores que estuvimos charlando van aumentando, van haciéndose más intensos, más frecuentes, más duraderos, a diferencia de la adaptación puerperal, en donde al principio sí es una montaña rusa de emociones muy significativas, pero a medida que van pasando los días va bajando la intensidad, la frecuencia, se hacen menos visibles, hasta que la persona pueda adaptarse. En la depresión posparto ocurre al revés. Estos indicadores, sobre todo emocionales, se hacen cada vez más intensos, se hacen cada vez más marcados. Y una cuestión fundamental por parte de la familia es poder validar aquello que la persona está sintiendo, diciendo o haciendo. Comprendo que te sientas así, entiendo que estés de esta manera, no tengo idea cómo te estás sintiendo. Decime si hay algo que sientas que puedo hacer para ayudarte y para acompañarte. ¿Sí? Como la no invalidación es fundamental, porque si no aparecen expresiones como no puedes sentirte así, pero mira qué bonito es tu bebé, tenés tantas cosas lindas por las cuales ser feliz en la vida, agradecer, hay personas a las que le pasa cosas peores, etcétera, etcétera. Esos tipos de frases no sirven nada más ni nada menos que para acentuar esta depresión, esta melancolía que tiene la persona, que ya es consciente de que no puede controlar y gestionar sus emociones, y si hay un entorno que le dice no podés sentirte así, tantísimo peor todavía. Claro, colabora con ese sentimiento de culpa que una puede llegar a tener de estar pasando esta situación y decir, ¿por qué lo estoy pasando si, claro, esos comentarios ayudan un montón a que eso crezca? Exactamente, porque incentivan la emoción de la persona de que es algo que ella está generando, que está mal, y que está mal, y que depende de ella misma poder modificarlo, y que si no lo modifica es porque no le pone voluntad, o porque a veces lo digo en el consultorio utilizando el respetuoso sentido del humor, porque no le echa ganita a la vida, y estamos hablando de una situación extremadamente compleja, que es una afección de la salud mental, pero que cuando es acompañada de manera adecuada, los síntomas remiten, es decir, se curan, vamos a usar esa palabra, y la persona puede tener una calidad de vida absolutamente óptima, y eso no interfiere en futuras gestaciones. Sí hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, para acompañarlo de manera preventiva, pero no es una situación de riesgo per se si recibe el acompañamiento profesional y familiar. Y los tiempos no hay, digamos, no se estipulan tiempo para cuánto puede atravesar una mujer esta situación, digamos.
A ver, luego de Tratemos un parto... de no poner tiempo, ¿no? Claro, no poner tiempo, porque si ponemos tiempo ponemos a todas las personas como en la misma jerarquía, generalizamos. Pero sí es importante considerar que, por ejemplo, si pasó una semana, 2 semanas luego del nacimiento y estas emociones, estas conductas, estos comportamientos que decíamos recién se hacen cada vez más intensos, más frecuentes, más duraderos, ahí podríamos empezar a prestarle un tipo de atención, ¿sí? Es decir, el diagnóstico de depresión posparto no es algo que se hace ni inmediatamente, puede darse dentro de la semana, las 2 semanas luego del parto y hasta un rango de 6 meses luego del nacimiento del bebé. Te iba a preguntar, ¿puede pasar 1 año, 2 años? No, si pasa 1 año o 2 años, ahí se manifiestan emociones depresivas, pero pueden estar relacionadas con otra cosa. Por ejemplo, ¿qué puede suceder en ese caso? Un trastorno de estrés postraumático. En personas que hayan sido víctimas de violencia ginecobstétrica, ¿sí? Que luego de 1 año o 2 años, alguna situación nueva en la vida le haga rememorar a nivel emocional esas situaciones en aquel momento cuando pasaron, y ese rememorar activa o gatilla, decimos, emociones que son propias de un trastorno de estrés postraumático, donde uno de los síntomas puede ser emociones depresivas. ¿Sí? Bien. Por eso es tan importante también, por otro lado, la prevención, y sería en el mundo utópico ideal, y hermoso, ideal, y vamos a por ello, la erradicación de la violencia ginecobstétrica. Bien. Porque en función de la violencia ginecobstétrica hay enormes situaciones de padecimiento emocional que se podrían prevenir. Bien. Claro, ya es desde mucho antes que uno se podría trabajar estas cuestiones. Y te iba a consultar, bueno, estos indicios que vos mencionabas son indicios que uno puede decir, bueno, te acompaño, o uno puede ir, quizás también desde el lugar desde lo familiar, pero vos también decías también un pediatra o alguien también profesional, de decir, bueno, tendrías que o buscar ayuda de algún otro profesional, ¿no? De la salud mental, digamos, esos son indicios que uno puede decir, bueno, es momento de buscar un acompañamiento más desde el lugar profesional, más allá de lo familiar. ¿En qué momento también me imagino que eso lo hacen justamente los profesionales de la psicología, se interviene y dice, bueno, hay que también consultar a un psiquiatra, por ejemplo, que también es una palabra fuerte, pero en el sentido de que absolutamente necesaria. Genera cosas, sí, que es necesaria, sí. Pero que a veces genera cosas cuando te dicen, bueno, vamos a hacer una interconsulta con un psiquiatra. Totalmente, porque ahí también se activan y se alertan muchos fantasmas o ideas de que estoy dando la teta, tengo que dejar de dar la teta, voy a estar dormida todo el tiempo, no voy a poder reaccionar, lo digo en primera persona, no porque me haya pasado, sino para poder ser más clara en los ejemplos, por supuesto, ¿no? Entonces se activan estas cuestiones de miedo, de fantasías, de mitos que hay en relación a la medicación. Por eso, cuando a nivel psicológico perinatal realizamos una evaluación, quienes nos dedicamos al acompañamiento en esta área, y a veces esos indicadores pueden estar desde el primer momento, por ejemplo, cuando hay ideación suicida, que eso también es uno de los síntomas de la depresión posparto, ¿no? Entonces, si está esa ideación suicida y la podemos evaluar en las primeras consultas, nos vamos a esperar mucho tiempo para a ver si se reafirma o no, inmediatamente se hace una derivación, ¿no? Y también esto de que la persona que realiza el acompañamiento en psiquiatría necesita tener formación en psiquiatría perinatal para saber que la medicación psicofarmacológica no hace que tenga que interrumpirse la lactancia, ni que haya que dar más dosis o menos dosis, sino que hay medicaciones psicofarmacológicas que son compatibles, que son amigas de la lactancia humana, que son compatibles con el puerperio por todo lo que implica, porque hay muchas madres que tienen miedo de decir, ¿y si me duermo? ¿Y si no lo escucho a mi bebé? Porque también pensemos que hay muchas configuraciones familiares donde a veces es una familia monoparental, donde esa mamá está sola con el bebé. Entonces sí, de día pueden haber personas itinerantemente que estén, pero a la noche es bebé mamá, mamá bebé. Entonces tienen miedo también de quedarse dormidas, de no escuchar a su bebé. Por eso es importante explicarles, poder responder a todas las dudas, trabajar de manera conjunta, ¿sí? Por eso en este espacio, Se ve vida que vos nombrabas, no solamente estamos como parte del equipo psicólogas perinatales, sino que hay una psiquiatra perinatal también, hay dulas, hay una puericultora. Entonces eso implica un acompañamiento integral que es muy, muy importante y muy significativo, también considerando que lamentablemente en los hospitales públicos, en la atención del sistema de salud público a nivel país,
son solamente 9 instituciones hospitalarias públicas que cuentan con una profesional formada en psicología perinatal. Claro, tremendo. Eso genera también una gran brecha al momento de acceder a una atención y, como siempre decimos, si un derecho no es derecho para todas las personas, es un privilegio, no un derecho. Sí, entonces total. también abogar por la visibilización de estas situaciones de vida, que no es solamente un llanto pasajero y nada más, que literalmente puede costarle la vida a una persona, porque una depresión con posparto muy severa, sin acompañamiento, puede implicar no solamente daño hacia la persona en sí, sino potencial daño hacia el bebé o hacia otras personas. Entonces es muy relevante poder visibilizar de que no es una tristeza por las hormonas y nada más, porque implica tener en consideración todas estas variables que estamos hablando y por supuesto muchas otras cuestiones más. Uh-huh. Hoy hablábamos, recién hace un ratito mencionabas del acompañamiento de la familia o de las personas que estén alrededor, capaz que son amigos o la gente que más cercana puede tener una mujer o una persona que acaba de parir. Y decía esto de la validación, que es una de las cosas que uno podría hacer para acompañar. ¿Qué otras cosas más podríamos hacer quienes estamos alrededor de esta persona que necesita esa contención, ese acompañamiento? E incluso cuando se llega el momento de esto de, bueno, hay que acudir a los psicofármacos, que también es un tema, porque capaz que la familia cuando vos le contás o le comentás, no, mira, tengo que empezar o haces, digamos, ese comentario, es como que quedan callados, ¿viste? O te miran, claro, exacto, ¿y por qué? Digo, ¿cómo uno puede acompañar también en esa situación? Por ejemplo, en el espacio de acompañamiento que nosotros realizamos, siempre citamos a la familia, a las personas referentes afectivos que acompañen, ¿sí? Para explicarles también qué es una medicación, cómo funciona, a qué estar atenta, a qué estar atento, a veces, dependiendo si se trata de una depresión posparto muy severa, la persona no puede tener una medicación autoadministrada, porque puede ser una situación de riesgo, por ejemplo, si ha habido ideación suicida. Entonces, para eso se acompaña que la familia haya una persona o algunas personas asignadas de poder acompañarla en la medicación, o sea, darle la dosis que corresponda. O sea, es importante un acompañamiento profesional, como también es familiar, pero como también es importante no invalidar ahogando y sobreprotegiendo a esa persona, de hacerle sentir que no puede hacer absolutamente nada. Sí, total. ¿Sí? Como ir de extremo a otro, ¿no? Exactamente, ir desde la indiferencia, esto no es nada, son las hormonas, no pasa nada, hasta estás depresiva, no podés hacer nada. Y cuando una persona convierte el diagnóstico en parte de su identidad, es decir, soy depresiva, soy ansiosa, soy esto, eso es algo muy complejo porque obstaculiza el proceso. No es lo mismo decir, tengo algunas emociones depresivas, que con el tratamiento que estoy haciendo va a pasar, a decir, soy depresiva. No es lo mismo para la familia, es decir, está haciendo un tratamiento, está recibiendo acompañamiento familiar, a decir, tiene depresión posparto. Claro, son las etiquetas que hablábamos hoy, ¿no? Tal cual. Son difíciles de quitar después. Son muy difíciles de poner, porque sobre todo también una persona que sea diagnosticada con depresión posparto o que alguien de manera errónea le haya dicho que tiene depresión posparto, claro, va a empezar a pensar, soy una mala madre, no puedo cuidar bien a mi bebé, ¿qué hago con la lactancia? Y a veces, donde no había un problema, por ponerlo en esos términos, cuando no hay un criterio profesional, se lo crea. Es decir, cuando, voy a ponerlo en un rol, una enfermera, ¿sí? Vamos a imaginar esto. Una enfermera le dice, no, estás llorando mucho, seguro tenés depresión posparto. Claro, no. Y no es así. Claro. Esa madre se va del hospital, de la clínica o de donde sea, con el bebé UPA sintiendo que tiene depresión posparto. Eso aumenta la ansiedad, no sabe qué hacer, el bebé esto lo siente, la lactancia también lo sabe, y de repente empiezan a aparecer situaciones problemáticas donde no le estaban. Por eso la palabra, lo que se dice, lo que no se dice, el lenguaje corporal, cuando nos aproximamos a una persona que está en un momento de mucha vulnerabilidad emocional, como un embarazo, en un momento del parto, en el puerperio, quienes acompañamos tenemos ese enorme privilegio, pero también es un gran compromiso de saber que lo que decimos y lo que hacemos no es inocuo. Claro. Por eso es importante la formación profesional. Y acá viene otra cuestión que la mayoría de las psicólogas y psiquiatras perinatales, sobre todo algunos espacios, yo tengo un espacio de formación como hay otros, nos llama mucho la atención de que cuando se realizan formaciones en salud mental perinatal,
no hay casi profesionales del área médica. Mirá, formándose. En eso, claro. Exacto, entonces ahí implica que nos vamos más atrás, y decimos, ¿qué nos enseñan en la universidad? ¿Qué nos enseñan en la formación de grado? Claro. ¿Sí? Y es tan paradójico que inclusive en la carrera de psicología no existe una materia como la psicología perinatal. Mira. Existe como posgrado después, si te recibís, Sí, como con opcional. mucha suerte, si te encontrás el caminito. Entonces, tanto en las áreas de salud mental como en el área de cuidado de la salud física, medicina, enfermería, etcétera, no se habla de estas cuestiones en la formación de grado. Claro. Y eso es absolutamente relevante, porque Sí, si fundamental. salimos formados sin saber que todo esto existe, por supuesto que la atención al momento de la práctica clínica, médica, psicológica, etcétera, va a estar condicionada por eso. Total. Y además esto de poder quizás, si un profesional médico está formado en estas cuestiones, estos temas tan importantes, también incluso puede hacer una detección temprana de decir esto, decías hoy, recomendarle o decir, mira, si estás pasando por esto, puede que sea esto o esto. Digamos, Absolutamente, absolutamente. Y algo también que, por ejemplo, acá en el Centro Sabia Vida tenemos, vamos a comenzar ahora prontamente con espacios y rondas de puerperio, de paternidad, de crianza, pero tenemos la dinámica de que siempre estén coordinadas por alguna profesional con formación, porque a veces también se encuentran muchas rondas de mamás, de papás, de familias, pero son familias que acaban de parir, que acaban de nacerse y están tan convulsionadas y movilizadas emocionalmente unas como las otras. Entonces, si no hay una profesional o un profesional que pueda acompañar, bordear, guiar, contener, informar, a veces estos espacios que están buenísimos, que son muy importantes, encontrarnos comunitariamente, terminan siendo un factor de riesgo, sobre todo cuando una persona se ve espejada o se ve identificada con lo que le pasa a la otra. Está llorando y a ella le dijeron que tiene depresión postparto, yo también lloro, entonces yo también tengo depresión postparto. En cambio, si hay un profesional que guía, que acompaña y dice, bueno, no, a ver, la depresión postparto es esto, la adaptación corporal es lo otro. Sí, a veces la lactancia tiene sus dificultades, no esto que dar la teta y dar amor, sí, una persona puede dar la teta, pero también puede doler, entonces sí, esto en también. ese sentido, primero decir, ¿cómo calma la información, ¿no? De que alguien te pueda dar la información de cómo, digamos, suceden estas cosas, calma un montón y ayuda un montón. Y esto que mencionábamos, que sí y que no, digo, también está mucho, te pregunto a vos como también profesional, recibís mucha consulta en este contexto de el vínculo bebé-mamá, mamá-bebé, si hay mucha preocupación por eso por parte de la madre también cuando está pasando esta situación de depresión posparto. Tal cual, estas cuestiones que tienen que ver con la vinculación, que tienen que ver con la lactancia, con esta invisibilización también del rol paterno, ¿no? Eso también es una cuestión muy grave que a la persona paternante o a la persona comaternante, pensemos en una pareja de dos mujeres, se les diga que es el acompañante. ¿Por qué sería acompañante alguien a quien también le están pasando muchísimas cosas en la vida, en su vida personal, de vínculo, de pareja, de familia? Y también otra cuestión significativa. Si decimos que casi no se habla de la depresión posparto en las mujeres, en las personas gestantes, de la depresión posparto, posnacimiento, le vamos a poner así, en las personas paternantes, cero se habla. Claro, menos. Y los indicadores de depresión y de ansiedad paterna son realmente preocupantes. Es más probable que una persona paternante en el embarazo desarrolle indicadores de depresión y en la etapa posterior al nacimiento de su hijo o de su hija, indicadores de ansiedad. Pero de esto no se habla. Tampoco, claro. Tampoco se habla. Sí, yo te iba a preguntar eso del rol de la persona que acompaña justamente, porque yo digo, bueno, el padre, pero sí, hay parejas que son familias monoparentales y demás, pero digo, sí, cómo está también invisibilizado esa otra parte, ¿no? Totalmente, Tremendo. y además se le pone no solamente la expresión de ayudar, de acompañante, sino de ayudar. Y si alguien siente que ayuda, atrasa un montón, atrasa, nos fuimos al medioevo, hay mucho olor al siglo XVI, cuando yo digo así, ¿no? Claro, atrasa muchísimo en ese sentido. Tengo un amigo que siempre dice, me quedé en casa ayudando a mi señora, dice, ayudando, le digo, dale. Claro. Hace 50 años. Claro, sí, se te cayó la cédula de identidad. Tiene mi edad igual. Claro, no, sí, tiene que ver con eso también, con el concepto de ayudar, pero también vemos qué pasa a nivel social y cultural cuando una masculinidad está en proceso de gestación de la pareja, ¿no? Dormí ahora porque después no vas a poder, y del sexo después olvídate, después de que el bebé nazca, y vas a pasar a un segundo o tercer plano, entonces empiezan a anticipar
anticiparle una situación Que tan está muy bien igual, catastrófica. está muy bien que pase en segundo o tercer plano. Claro, pero se lo dicen desde un lugar como, che, De no está terror. para nada bueno lo que te va a pasar. Claro. Claro. Entonces, también no se le da la posibilidad, y a veces es tan paradójico esto, cuando en el espacio de acompañamiento de psicología perinatal, que no se da únicamente ante situaciones de padecimiento, claramente, Sí, parejas o personas vienen y dicen, no quiero contar que la estoy pasando bien, porque hay tanta gente que la está pasando mal que no quiero decir que estamos bien. Entonces, es rarísimo eso. ¿Puede pasar que haya depresión, ¿cómo dijiste? Paternal. Depresión paterna. Sin que la mujer tenga depresión. Absolutamente, sí, porque son dos individualidades Claro. distintas, ¿sí? Y a veces al varón, sobre todo la masculinidad, No había escuchado nunca eso. se le carga con esto de el proveer, el acompañante, el estar, el que tiene que, sí, o por otro lado familias en las que se invalida el rol paterno, como no, los papás no se dan cuenta de que el bebé tiene ganas de tomar la teta, A no mí se eso dan me cuenta de todas hacía estas enojar cosas. a veces. Pero cuando por escuchaba supuesto, ese porque comentario. estás invalidando a una persona. Estás invalidando a una persona y invalidar es una forma de generar mucho malestar. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Sí, una persona paternante o una persona comaternante pueden tener indicadores y transitar por una depresión o Claro. indicadores de depresión Mira. o de ansiedad sin que la persona gestante o puérpera lo haya pasado, ¿no? Ujú. Entonces, Claro. es importante prestar atención a lo que le pasa a la pareja en el caso de que la haya. Y si Sí. hablamos de familia ensamblada, Ni hablar. qué decirlo, ¿no? Ahí Hay tanta para otro tema, cosa. para otro Sí, día. sí, sí. Es tremendo. Bueno, recién dijiste algo importante que está bueno que nos comentes, y con esto si querés ya vamos cerrando, que en el Centro Sabia Vida también se trabaja esto mucho de la prevención, el antes, de no solamente el momento que está pasando esta situación a alguien de una depresión postparto, sino también se trabaja como esto, el prevenir o ver qué Exacto. herramientas podemos tener antes de que pueda suceder esto, ¿no? Exacto, que es muy importante la prevención en salud mental, porque quizás estamos más habituados y habituadas como comunidad a la prevención desde lo físico, ¿no? Nos Sí. cepillamos los dientes para tener una buena salud dental, nos hacemos Total. el control, dejamos de comer tanta sal, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con la salud psicoemocional? Es como que el psicólogo, la psicóloga, la psiquiatría está solamente cuando hay padecimiento, sufrimiento, algún indicador, y sí, lo está, por supuesto, y es una gran herramienta y enhorabuena, pero es importante la prevención también. Entonces, desde los espacios, por ejemplo, de consultoría, ¿qué son los espacios de consultoría? Una persona tiene una duda y dice, me está pasando esto, no sé si está bien o está mal, puesto entre comillas, ¿no? Bien y mal. Los espacios de consultoría se brinda información, se le brinda información también sobre los derechos perinatales, que son otras cosas muy, muy importantes y fundamentales al momento de recibir atención. Los procesos de psicoterapia perinatal. No significa que la psicoterapia perinatal sea algo que realizamos las psicólogas perinatales cuando hay un indicador de algún sufrimiento o malestar, sino el embarazo es un momento de muchos cambios. Claro. Y a veces hay una confusión o desinformación que mientras eso siga siendo un obstáculo, va a ser generador de malestar. Entonces, cuando una persona en un espacio de psicoterapia viene y dice, acaba de nacer mi bebé, lo amo con todo mi corazón, pero siento que a veces cuando llora, ay, no lo aguanto, me siento Sí. la peor madre del mundo. Entonces, cuando les explicamos que amar a un bebé no significa a veces decir, ay, un mamá que escuche y ya no puedo más. Mamá, y mamá, eso sí. también tiene que ver con desnaturalizar este rol materno o este rol paterno, que son estas madres que se inmolan por los hijos y las Sí, hijas, total. el padre que provee y no le pasa nada aparentemente, a nivel Claro. emocional no le pasa nada, y el resto de hijos, hijas, como que nada, se acostumbran, es fácil, Sí. pero también está cambiando una configuración de familia. Entonces, bueno, esto por ejemplo, de acompañar a personas que deciden parir de manera planificada en sus domicilios, bueno, Total. cómo se puede acompañar también, personas que deciden parir en asistencia quirúrgica, que es un parto de nacimiento cesárea, que deciden hacerlo, bueno, acompañarles también, informarles desde ese lugar. Bueno, la prevención es fundamental porque la información, no me gusta decir que la información empodera, pero sí la información permite tomar decisiones. Total. Excelente. Bueno, María, gracias nuevamente. Esperamos poder contar contigo nuevamente porque estos temas son tan necesarios para hablarlos, y esto de que yo decía, en lo personal me ha pasado de que uno me brindan informaciones como que uno, qué bueno, es como Absolutamente. que trae calma.
Y está bueno también esto que como sociedad lo podamos aprender y saber. Sabia Vida, entonces, es el Centro de Psicología Perinatal y Familiar. Exactamente, en Instagram nos pueden encontrar como centro.sabiavida y ahí pueden hacer las consultas y todo lo que requieran también. Ahora prontamente en septiembre abrimos agendas para las nuevas actividades, porque estamos recién nacidas como institución, también ha sido una gestación literal. Claro. Entonces, bueno, está invitada a la comunidad. También vamos a realizar actividades de manera abierta y gratuita relacionadas a temáticas vinculadas con lo perinatal. La actividad con la que vamos a iniciar esta ronda de actividades abiertas a la comunidad, valga la redundancia, tiene que ver con crianzas en la primera infancia. Bueno, entonces así vamos a ir proponiendo diferentes temas para, bueno, tratar de ser un recurso, un acompañamiento y un espacio sociocomunitario que es tan importante, porque la salud mental perinatal, la salud mental en estas etapas la co-creamos de manera comunitaria. Por lo tanto, agradezco enormemente este espacio y feliz de visitarles cada vez que ustedes deseen invitarme. Bueno, gracias por siempre estar ahí disponible y acceder a poder charlar sobre esto.